a todos, ¿cómo han estado? Espero que estén bien. Vamos a leer una hermosa porción de la palabra en Hechos capítulo 13, versículo 30 al 39, y de ahí pasamos al 45 al 47 de Hechos 13. Dice la palabra así: mas Dios, levantándose de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido justamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con su padre y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora pasamos al versículo 45, que dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, y se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así os ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces hoy vamos a especificarnos en unos versículos. Vamos a comenzar aquí, que dice: y en nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestro Padre. Entonces vamos a hablar de esa promesa. ¿Cuál fue esa promesa que fue hecha a nuestro Padre, que dice ahí, al pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue hecha esa promesa que se encuentra en Génesis, que dice así, Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice su palabra así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Entonces el Señor ahí comenzó a hacer la promesa del que vendría ese Mesías, ese Salvador a este mundo, que viene a ser Jesús de Nazaret. Aquí en Isaías sigue la promesa: por tanto el Señor mismo os dará señal. Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y sigue diciendo en Isaías 9:6: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Mateos 1:20 al 22. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la promesa que fue dada era de ese Mesías, de ese Cristo que iba a dar la vida allí en la cruz del Calvario,
para salvación de nosotros, salvación de nuestras almas, para lavarnos con esa sangre, para limpiarnos, para purificarnos, para mostrarnos el camino que Él dejó, porque dice la palabra que yo soy el camino, la vida y la verdad. Y el que ande por mí, por lo más torpe que sea, no se extraviará. Entonces el Señor abrió ese camino, que dice la palabra que se rompió el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, para poder estar en la presencia del Señor y hacer culto en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Entonces esa es la promesa. Él dio su vida por amor de nosotros, que aquí constata en el versículo 33 del capítulo que estábamos leyendo, de Hechos 13, dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en los Salmos segundos. Entonces eso se cumplió en el momento en que el Señor dio su vida y resucitó entre los muertos, para poder cumplir el propósito que era salvarnos. Por eso que dice en el versículo 38, sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Porque el único que nos puede perdonar el pecado es el Señor, porque dice la palabra: no hay un nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice el versículo 39 que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Y aquí dice una versión diferente: así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de él, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. Y el justificado significa que Dios nos declara una persona como justa o inocente ante Él, no por sus propias obras, sino por la fe en Jesucristo y el sacrificio que dio allá en la cruz por amor a nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 al 9. Entonces somos salvos por fe. Mediante tengamos esa fe y esa mirada puesta en el Señor nos guiará y nos transformará. Entonces en ese sentido somos justificados, porque estamos creyendo en el Señor y podemos hablar con Él y sabemos que Él está ahí escuchándonos, porque Él nos ve como inocente o justo delante de la presencia, mediante invocamos ese nombre. Entonces esta es la promesa que Él dio a todo aquel que le crea, que creyéndole podemos ser salvos, que creyendo en Él podemos ser justificados, que creyendo en Él tenemos vida eterna. Dice el versículo 45 del mismo libro de Hechos 13, dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: denuedo significa una persona que tiene valor, coraje, valentía, que está dispuesto a llevar esta palabra, como en este momento estoy dispuesto a llevar este mensaje. Todo aquel que le escuche, que esta palabra transforma, esta palabra es viva y eficaz, es una espada de doble filo que atraviesa y llega hasta la coyuntura, hasta lo profundo, que discierne el pensamiento del hombre. Entonces el Señor nos ha transformado por medio de esta palabra, y nosotros tenemos este valor y este coraje que nos lo da el Señor para anunciar este mensaje de salvación. Y sigue diciendo: y dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna. Entonces aquí aplica el capítulo, dice Juan 1:11 al 13: y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios nos ha hecho hijos de Él
no por voluntad de varón ni de sangre, sino porque Dios ha placido y conforme a su voluntad nos ha hecho hijos de Dios. Pero eso sí, hay que creer que le hay que creer que cuando le busquemos, Él está ahí. Y hay que arrepentirnos de todas nuestras iniquidades, que al Señor no le importa eso, sino podamos entregar con tal como estamos, con nuestros pecados, con todo eso, que el Señor mismo se va encargando de transformarnos y edificarnos vamos caminando, vamos reconociendo este camino de vida, este camino que nos ofrece la vida eterna. Pero en el momento en que queramos dar ese paso, y sigue, y aquí nos volvemos a los gentiles, o sea, usted y yo, que éramos gentiles, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora venimos a ser pueblo, real sacerdocio, linaje escogido de Dios. Pero para poder hacernos esta promesa hay que creer, entregar nuestras vidas a Él y dejar que Él nos transforme, nos edifique. La gloria sea para Dios, porque tuvo misericordia de nosotros. Su nombre es sobre todo nombre. Bendito sea Él, Rey de reyes, Señor de señores, que tuvo piedad de nosotros y escogió ese instrumento que es Pablo, que nos ha escogido para edificarnos, para hablarnos de esa promesa, porque en Hechos 9:15 dice: el Señor les dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces el Señor nos vio a nosotros cuando no teníamos esta promesa. Él escogió este instrumento que es Pablo, que fue un instrumento escogido para hablarnos, para anunciar la verdad a los gentiles, para convencernos que hay un Dios que está amándonos, que ha estado dispuesto cada instante de amarnos, que dio su vida por nosotros, que nos ha transformado. Dice la palabra que por su llaga fuimos curados. Porque antes un judío no podía estar con un extranjero o un gentil, como dice en Hechos 10:34 y 35. Y entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, y sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, antes no podíamos reunirnos con los judíos porque era abominable que un judío se pudiera reunir con un extranjero o un gentil, era abominable. Pero el Señor ha cambiado todo eso, y por eso, como dijo Pedro en 10:34-35, que no hace excepción de personas. Él no hace eso. ¿Por qué? Porque nos ama, porque ha visto un corazón humillado y contrito en nosotros. Por eso dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, para poder caminar en el Señor hay que temer al Señor, confiar en Él y hacer justicia que le agrade al Señor. Y en Hechos 28, versículo 28 dice: y sabes pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Entonces el Señor ha mandado esta salvación de Dios a nosotros. Entonces hay que agarrar, y ellos oirán. Entonces hay que oír la palabra de Dios para que nos transforme y nos edifique. Y dice el versículo 47 de Hechos 13: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Como dice Marcos 16:15-16, y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Entonces el Señor nos ha brindado la salvación a nosotros los gentiles, que no fue hecha esa promesa. A nosotros los gentiles, que de pronto en ese momento estábamos un poquito excluidos de este plan de salvación, pero Dios se plació y usó este instrumento para hablar y enseñar y predicar la palabra de Dios por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque vio la fe que teníamos hacia Él, porque vio que teníamos fe y confianza
que si le pedíamos, Dios obraba. Como en muchos casos, como el centurión que le pidió por un soldado suyo, le dijo que solamente diera su palabra y su siervo sería sano. Como la mujer del flujo de sangre que dijo que tan siquiera pudiera tocar el borde de su vestidura y sería sana. Entonces hay que tener fe, y el Señor ha puesto esta palabra en mi boca para decirte que confíe, que te agarre esta promesa, que el Dios quiere transformarte, pero tienes que dar el primer paso, que es entregar tu vida al Señor, porque no éramos merecedores de esto, pero el Señor se complació de armar este mensaje, de dar esta palabra para ti, que estás de pronto pasando por circunstancias, problemas y esto. El Señor es la solución de todo, y aparte que te puede solucionar el problema, quiere brindarte la vida eterna, pero tienes que creer y aferrarte a Él, que Él quiere transformarte, quiere cambiarte, edificar tu vida, quiere enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero primeramente tienes que dar ese paso de entregar tu vida al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Porque mire, yo cuando estaba niño, yo le pregunté a mi madre: mamá, si los judíos, si el plan de salvación es para los judíos, solamente era para los judíos y nosotros, entonces ¿para qué vamos a la iglesia? Porque como era niño, era inocente, no sabía por qué iba a ir a la iglesia si solamente el plan de salvación era para ellos. Pero a medida que voy creciendo, voy entendiendo que el Señor tuvo misericordia de nosotros, los gentiles, y Él puso un instrumento para hablarnos, anunciarnos la verdad, para ser testigos de este evangelio. Y en este momento yo soy testigo que Cristo transforma, que Cristo cambia el corazón, quita vicio, quita cosas que uno a veces dirá que no son tan grandes o son malas, pero a veces son dañinas, y el Señor quita todo eso, sana, transforma, da nueva palabra de vida, nos edifica, nos enseña a caminar, nos va perfeccionando, porque el que nos llamó, Él nos va perfeccionando día tras día mediante vamos creyendo. Pero solamente si tú crees y quieres caminar por este camino. Así que Cristo te ama y te quiere salvar. Y este es el mensaje, esta corta reflexión el Señor ha puesto en mis labios. Que mi Dios te bendiga grandemente. Y no se te olvide, Dios te ama con amor eterno. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Está en tus manos, porque el día de salvación, el día de salvación y el día aceptable es hoy, no es mañana, porque mañana no sabemos si podremos continuar viviendo, porque la vida del hombre es como la hierba del campo. En la mañana está enverdecida y en la tarde se la lleva la brisa. Dios me le bendiga. Cristo les ama nuevamente.